Se habla de que se acabó la luna de miel entre el ministro Briones, el ministro de Hacienda, la oposición, y todo esto porque ha estado en la polémica y en el conflicto, ¿no es cierto?, y en el debate, el famoso tema del ingreso familiar de emergencia, que permite dar una ayuda concreta a las familias más vulnerables. ¿Qué es lo que ha pasado? El gobierno finalmente decidió enviar un veto aditivo, sustitutivo al proyecto que crea este ingreso familiar de emergencia para poder destrabarlo y para que en definitiva pueda convertirse en ley. Pero hay una discusión respecto de los montos que plantea el gobierno no son los mismos que plantea la oposición, y se habla de una situación de urgencia. La oposición alega que el gobierno no está entendiendo esta urgencia. El gobierno responde diciendo que no se pueden agotar todos los cartuchos ahora porque la crisis va a seguir y va a tener que el Estado hacer frente a otros momentos de esta crisis. Queremos conversar sobre esto con el ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenos días. Buenos días. Partamos entonces con lo primero. Para usted, ¿cómo se resuelve este conflicto? ¿Tiene realmente el gobierno que ceder o es la oposición la que tiene que ceder para que finalmente, ¿no es cierto?, tengamos esta resolución? No, yo creo que el conflicto no tiene resolución solo en el marco de este proyecto. Es un tema un poquito más general. Es un tema de enfoque, de cómo se ven las cosas en su globalidad, no solo respecto a este proyecto. Por cierto, este proyecto se tendrá que resolver en las próximas horas, en el curso del día. Es poco probable que la oposición esté en condiciones de votar en contra el veto que envió el presidente, pero yo creo que el conflicto no se resuelve por esta vía. Se va a resolver este proyecto en particular, que es importante, por cierto, pero no es lo único. Y yo creo que el conflicto tiene que ver con un enfoque distinto. Convengamos que pareciera ser que no es un problema de recursos, porque lo que dice el ministro, lo que dice el gobierno es que recursos hay, lo que pasa es que no es bueno ocuparlos todos de inmediato, que es una cosa de sentido común. El punto está en cuántos recursos hay y cuánto se puede ocupar en esta ocasión. Y yo solo quiero recordar un tanto coloquialmente que cuando durante muchos años se fue generando recursos de ahorro fiscal, fondos soberanos, etcétera, era precisamente para enfrentar este tipo de situaciones, y pareciera ser que esos fondos todavía se mantienen con cierta holgura y llama en consecuencia la atención esta rigidez que tiene el gobierno para hacerse cargo de la promesa que todo el sistema político hizo, es que en las vacas flacas había que ocupar los fondos que se lograran ahorrar en las vacas gordas, perdone lo coloquial de mi expresión, pero eso es, así que ese conflicto yo creo que se mantiene latente. Y si usted me permite agregar algo, yo creo que el gobierno no está entendiendo la naturaleza del problema. Mire, hasta el 18 de octubre lo que quedó de manifiesto en Chile es que teníamos un país estructuralmente desigual y una necesidad tremenda de dignidad de las personas. La gente finalmente lo que reclamaba en cada una de las cosas era mayor dignidad. Y yo creo que el gobierno no escuchó aquello. Y en consecuencia las soluciones que hoy día plantea son soluciones que no se hacen cargo de eso. Mire, si en Puente Alto, perdone que ponga siempre este ejemplo, pero de donde yo soy, hay mucha gente, miles de personas que están en ollas comunes. ¿Y usted cree que 60 lucas y que además es decreciente en 3 meses es digno para esas personas? En condiciones que hay situaciones que permitirían ir más allá. ¿Qué pasó con los 23 mil millones de dólares de los fondos soberanos? ¿Qué pasa con los 4.000 millones de dólares del Fondo de Contingencia de la Defensa? ¿O estamos pensando que tenemos alguna hipótesis de guerra en estos días? Entonces, la explicación ha sido bastante escasa, creo yo. Señor Andrade, ¿qué tal? Conversamos con el expresidente del Partido Socialista, además de exministro de Trabajo y exdiputado y expresidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade. Bueno, en ese dilema, señor Andrade, hay una discrepancia de enfoque, como dice usted, que cómo se resuelve, porque el que gobierna es el gobierno, pues entonces es un entuerto ese, o se gobierna como dice la oposición. Por eso digo que es muy poco probable que esté en condiciones la oposición de votar en contra del veto. Pero yo no creo que eso resuelva el problema más de fondo, se explica de todo enfoque. Por eso era mi intervención en ese sentido. Y eso va a seguir estando presente. Presentó el gobierno un proyecto para enfrentar el tema de los trabajadores independientes honorarios.
virtualmente lo retiró porque era un proyecto que estaba mal hecho, mal concebido. O sea, estas tensiones van a continuar y mientras tanto, como ustedes bien señalan, la necesidad de la gente sigue estando presente. Yo le advierto que en el proyecto de ingreso familiar que estábamos conversando, en estricto rigor, dado el procedimiento, esto se va a pagar en 30 días más. Fíjese que ya hay problemas con el pago del aporte del seguro de cesantía, que en muchos casos no se está dando porque se hicieron mal. O sea, hay un plano de la ejecución de estas cosas que también conspira para la necesidad imperiosa que tiene la... Y mientras tanto estamos discutiendo si hacemos cuarentena completa en la región metropolitana. Sí, Osvaldo. Sí, para seguir comentando justamente este tema, porque lo que está proponiendo el gobierno, entendiendo, como dice Mauricio, que el gobierno es el que gobierna, valga la redundancia, y acá hay una serie de opiniones, por supuesto, de distintos economistas, no necesariamente vinculados, por supuesto, a la oposición, pero que también están haciendo un aporte para entender de dónde se puede sacar más plata. Usted hablaba ahí de los bonos soberanos, otros dicen que hay que endeudarse derechamente, que estamos en condiciones de hacerlo, pero para que quede súper claro para nuestros auditores de qué hablamos cuando hablamos de este bono mejor dicho, beneficio de ingreso familiar de emergencia. El primer mes se pagan 65.000 pesos por persona, ¿verdad? De una familia. El segundo mes se pagan 55.250 y el tercero se pagan 45.500. Lo primero, por ejemplo, ¿se podría efectivamente igualar la entrega en cada mes? Porque claramente parece raro, no es raro, pero la palabra parece injusto o indigno, como dice usted, que a la gente se le vaya pagando cada vez menos con una cifra que ya es baja, porque lo que queremos es que la gente se quede en la casa, no que salga. Ahora, ¿qué responde el gobierno o qué responde más bien el oficialismo? Responde, pero si lo subimos a 80, tampoco va a ser suficiente, pero hay otros beneficios del Estado que se suman a este beneficio. ¿Es una explicación que a usted le parece satisfactoria en un sentido? Es decir, poder echar mano a otros beneficios que en el paquete total puedan entonces desinhibir a la persona a salir de su casa a buscar el sustento y quedarse finalmente en cuarentena? Bueno, pero el dato fáctico es uno muy simple. La gente no está cumpliendo la cuarentena. En consecuencia, parece ser que estas ayudas, estos beneficios, no están cumpliendo su rol. Y déjeme decírselo de otra manera. El presidente de la República y el ministro dijeron que para esta necesidad, estamos hablando de los trabajadores informales, ¿no es así? Habían 2.000 millones de dólares. Eso lo dijeron ellos, nadie los apuró, por decirlo así. Bueno, este proyecto tiene como costo fiscal 803 millones de dólares. La propuesta de la oposición sube eso, en la propuesta completa, sube 300 millones de dólares más. O sea, estamos hablando de 1.100 millones. Está en el rango de lo prometido por el gobierno, incluso más, está un poquito más allá de la mitad de lo prometido por el gobierno. Entonces, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está la traba para poder avanzar? ¿Por qué cree usted que el gobierno y particularmente el ministro de Hacienda no cede en este punto? Yo creo que en esto es una hipótesis, no tengo tanta conocimiento como para hacer una afirmación muy categórica. Yo creo que hay un problema de ideologismo excesivo. De ideologismo excesivo en el sentido de que no se quiere reconocer que este es un problema estructural que finalmente lo que establece es la necesidad de un sistema de protección social donde el Estado tiene que jugar un rol fundamental. No quiero caer en la teoría, pero creo que es eso. Déjeme decirlo con un ejemplo. Se presenta un proyecto que ya le digo se desestimó en la práctica para resolver el problema de los trabajadores honorarios por la vía de un seguro. Bueno, buena parte de los trabajadores honorarios en Chile trabajan en el sector público, fundamentalmente a nivel de municipios. Todo el mundo sabe que esos contratos no son ciertos, son realmente contratos de trabajo. Pero si se establece como contrato de trabajo, hay que pagarle cotizaciones, pues, hay que pagarle salud, y eso encarece. Entonces, un problema que es estructural no se quiere resolver de esta manera. Y lo que va a pasar, y perdone que no quiero ser pájaro de mal agüero, es que si no nos hacemos cargo de los problemas más estructurales desde ya, lo que estamos señalando es que lo que nos dijeron la sociedad chilena el 18 de octubre se va a revitalizar, porque como no estamos resolviendo el problema de fondo, se va a revitalizar cuando la pandemia baje de presión sanitaria. Entonces el gobierno comete un error. Tiene que considerar lo que nos dijo la sociedad en octubre, con lo que está pasando ahora y lo que va a venir después. Y discúlpeme, Mirna,
Nosotros probablemente a fin de año, del próximo año, vamos a tener una cesantía del orden del 15-18 puntos. Y yo creo que hay que empezar a pensar que va a haber que hacer también un esfuerzo, por ejemplo, con empleos de emergencia. Pero bueno, eso es lo que dice... Es lo que dice, de hecho, el ministro de Hacienda en algún sentido, para justificar también la contención en los gastos inmediatos, dice, bueno, hay que guardarse porque hay que iniciar un plan de reactivación económica y eso va a haber que empezar a trabajarlo ya, y ya lo estamos trabajando, dice él. Entonces parece que recursos hay, por Mauricio. Lo que pasa claro, es que... si él dice que, él dice que estamos con un déficit de 8%, que la deuda pública ya está disparada, en fin, y tiene unas justificaciones macro ahí. Pero también dice que si hay que guardarse para después, y eso lo dice con todas sus letras. Lo ha dicho, no hay que quemar todos los cartuchos ahora, dijo textualmente. Yo le sugiero entonces que abra una conversación para que transparente esta situación y nos diga, mire, de los 23 mil millones de dólares que habían los fondos soberanos, hemos gastado tanto, o no nos queda. Ya, pero señor Andrade, yo le quería llevar, porque usted estaba insinuando ahí escenarios futuros, y justamente lo quería llevar a lo político, porque si hay un gobierno que está regido, como además podría ser tal vez esperable, ¿no?, por determinantes ideológicas, bueno, para vencer eso hay que ganar el gobierno, y para eso hay que construir una mayoría, y hay que tener la mayoría de los votos. ¿Cómo ve usted los diagnósticos que se han hecho en los últimos días respecto de la unidad de la oposición o las oposiciones, la postura de algunos líderes ahí o ex líderes de la democracia cristiana que plantean otra configuración de alianzas más en el centro, mientras desde la izquierda se reclama por una unidad en la que estaría o no la democracia cristiana? En fin, ¿cómo ve usted esa figura? Precaria y llena de incertidumbre, como está la política hoy día en general. Ahora, sin embargo, yo creo que hay que bajar un poquitito las pretensiones. Pensar en una unidad al viejo estilo creo que es poco probable. Yo me iría más bien por algo más menos pretencioso. Y ¿Más instrumental? ¿Perdón? ¿Más instrumental? Sí. Yo creo que sí, porque mire, lo que tenemos hoy día son tres grandes enfoques en la oposición. Como usted bien señalaba, hay un enfoque de centro que expresa algunas opiniones de la democracia cristiana, que tiene sus propias complejidades. La verdad que el izquierdismo de la democracia cristiana también es real, hay que ver... Claro, está muy dividido ahí. Sí, claro. Yo creo que hay un pendiente del socialismo democrático que no logra cristalizar. Yo soy de aquellos que piensan que es el momento en que PS, PPD, PR y sectores del Frente Amplio, particularmente Revolución Democrática y el Partido Liberal, se configuren como una articulación del socialismo democrático. Y hay una izquierda que su matriz es la sustitución, que piensa que es el momento en que ellos sustituyan, por decirlo de alguna manera, a la izquierda histórica. Pero esas tres configuraciones tienen algunas cosas en común. Yo avanzaría en aquello sin una pretensión demasiado excesiva de lograr construir pactos. Pero yo tal vez intentaría una cierta vocería, generar mínimos que nos permitan articular cosas. No creo que estamos en condiciones de ir mucho más allá, porque el remesón para la oposición es fuerte, y esta tensión en que el colaboracionismo, ¿qué significa el colaboracionismo crítico? ¿Qué significa esto? Porque claro, se necesita unidad en el país para enfrentar estas cosas, pero al mismo tiempo se necesita que hayan opiniones que también sean críticas. El consenso siempre es bueno para estas cosas, pero el disenso nos permite avanzar. En consecuencia, vincular una cosa con la otra creo que es el gran desafío de la oposición. Sí, no creo que esto tenga que ver con que aparezca el liderazgo, que aparezca Superman, que no resuelve el problema. Yo le tengo más fe al colectivo de discusión, y creo que en ese sentido ha faltado disposición de los actores relevantes, los partidos, qué sé yo, para construir una mesa de conversación más amplia. Han habido atisbos, el acuerdo por la paz fue un atisbo interesante, pero creo que cuando las redes sociales cumplen un rol tan relevante en la política y el narcisismo está vinculado con esto, se hace muy difícil avanzar en estas cosas. Osvaldo, quiero pasar a otro de los temas que ha estado también en el debate, que es la Ley de Protección del Empleo, y en su condición también de exministro del Trabajo, porque, el ministro ha dicho, el ministro de Hacienda, que las restricciones que se han puesto para que aquellas empresas que se acojan a la Ley de Protección al Empleo no pueden repartir cero utilidades, cero.
esto va a generar o va a ser un incentivo para los despidos, punto uno. Y de hecho el gobierno está viendo una posibilidad para vetar justamente este tema en esta ley. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cómo evalúa usted esa discusión y si usted cree que efectivamente las restricciones pueden generar una ola de despidos? Mire, yo creo que el enfoque de la ley de protección al empleo no es un mal enfoque cuando lo vinculamos con el tema del seguro de cesantía. Para eso era el seguro de cesantía. Creo que fue equivocado, que es un error haber imputado los gastos al ahorro individual y no haber ido primero al fondo solidario con el aporte del Estado, porque finalmente lo que estamos haciendo es que las personas se gasten sus ahorros. Eso es lo que estamos haciendo y es lo que está sucediendo hasta ahora. Si los 2.000 que prometieron hasta ahora no han aparecido. Sin embargo, creo que no se derogó la idea de despedir por necesidad de la empresa. Eso sigue estando vigente, excepto para aquellas empresas que se hayan acogido a la suspensión de la tarea. O sea, en Chile hoy día se puede despedir y de hecho va a suceder. Entonces, mi impresión de que siendo esta un buen instrumento, va a ser un instrumento insuficiente. Ahora, respecto al tema de la reparto de utilidades, lo que sucede es que hay temas de sentido común que hacen muy difícil la comprensión de las cosas. Entonces, ¿cómo puede uno entender que una empresa se acoja a la suspensión temporal del empleo, que significa que deja de pagar las remuneraciones de los trabajadores, que estos van al seguro de cesantía, que además no paga la integridad de la remuneración? La empresa solo paga las cotizaciones, el 50% hasta ahora es la ley vigente, y al mismo tiempo reparte utilidades. Entonces, resulta difícil de comprender para cualquier trabajador. Mire, a mí me están pagando el seguro de cesantía, la empresa no me está pagando, efectivamente no estoy trabajando, pero mantengo el vínculo, y sin embargo estos señores se llevan dividendos, y algunos bastante cuantiosos. Entonces, la búsqueda de también ciertos sentidos comunes en esto es muy importante en la política. Este no es solo un problema técnico. Miren lo que pasó con Cencosud. Si Cencosud se echó para atrás por la presión del gobierno, bueno, y desde el punto de vista técnico, a lo mejor lo de Cencosud, desde el punto de vista estrictamente legal, puede haber sido una cosa perfectamente posible. Pero hay ciertos sentidos comunes en la política. La política está llena de ritualidades, y estas ritualidades son muy relevantes porque hacen sentido en la opinión pública. Y desde ese punto de vista a mí me parece que se repartan dividendos, utilidades, empresas que hoy día están con suspendió la relación laboral, y además agregándole a usted que tampoco a estos viejos se les está pagando, porque la FC, que es un ente privado, para que no le echen toda la culpa a la administración pública, la administración del fondo de cesantía, que es un ente privado, no está cumpliendo rigurosamente desde el punto de vista de la gestión, porque se atrasaron, porque la nómina iba mal. Entonces, yo creo que hay que considerar también, mire, ¿se acuerdan lo que le decía yo respecto a la dignidad? Entonces, ¿usted cree que para un trabajador que no le están pagando todavía el seguro de cesantía, que tiene su vínculo laboral suspendido, le dicen que la empresa que tiene esto repartió dividendos cuantiosos, varias miles de millones, ¿cómo le resulta ahí? Bien, pues gracias Osvaldo Andrade entonces por esta conversación con ADN hoy. Nos quedamos todos en silencio. No, lamentablemente. Sí, lamentablemente, Osvaldo, se nos acaba el tiempo. Sí, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. 8:27 minutos. 8:27.